En contra del incremento del IVA, sí, totalmente. No es la situación del país la adecuada para pensar en esa salida. Creemos que sí se le puede dar el peso de esa crisis a la banca, por ejemplo, y me ha llamado poderosamente la atención que aparentemente hay una bancada de la banca que piensa que va a verse afectada por la decisión que tomemos. Cuando se trata de las ganancias extraordinarias, no de las utilidades, no del capital, no, de las ganancias extraordinarias de este sector que no ha perdido nunca. Esa es una de las alternativas que más defendemos, no de ahora, sino de siempre. Y cuando fuimos gobierno también lo propusimos como una decisión real, en primer momento. Luego, lo que ha pasado ahora es que la presidenta de la comisión ha mocionado la votación por bloques, entonces tendremos que votar primero la modalidad de votación, de pasar y ser calificada, ir votando bloque a bloque, y la siguiente moción presentó mi compañero Blasco Luna del archivo total del proyecto de ley. Entonces hay que esperar a ver el cierre del debate, pero nosotros nos plantearemos siempre en contra del incremento del IVA y en contra de la posibilidad o la aparente intención que tiene el gobierno de introducirlo a través del veto. Eso es irresponsable porque, insisto, en una economía dolarizada además no se puede pensar que un impuesto que no es progresivo como manda la Constitución sea la salida a una crisis tan grave. Son 4 bloques. Uno tiene que ver con el IVA, otro con el tema de los bancos, ISD y grandes capitales. Eso es un poco como está la moción presentada. Y la otra moción es archivo. Entiendo además que hay una postura que eso no sea así, ¿no? Es decir, hay una voz extraoficial que estaríamos también convocados el viernes a sesión de pleno justamente para conocer el veto de haberlo. Entonces, si eso lo trataríamos de este viernes, estaríamos justo en el tiempo límite que es hasta el 10 u 11 de febrero. Yo digo el 10 porque es hasta el 11, pero prefiero tener un día como libre por cualquier cosa. Para el segundo tema de la ley de extinción de dominio, aprobamos el día de ayer, fue nuestro voto a favor, las observaciones que presentamos se acogieron y además la comisión entendió que hay una sentencia de Corte Constitucional al respecto de la presunción de inocencia y las sentencias ejecutoriadas, que a nosotros nos corresponde cumplirla, no cuestionarla, sino cumplirla. Eso es en un primer momento en ese tema. En el tema sobre el TLC con China, preocupados, porque si es que lo vuelven a poner significa que han conseguido los votos, a costa de que no lo sabemos, pero en este momento, en el marco de esta crisis, pensando en el escenario que quieren grabar el IVA con más puntos, además poner una competencia desleal con un monstruo gigante como China no es correcto. Y no nos negamos porque sea China como bancada, nos negamos porque fue una negociación de Guillermo Lasso. Yo le pregunto al país, ¿qué negociación de Guillermo Lasso pudo haber estado bien hecha? Ninguna, porque entonces capaz que si hiciera bien las cosas seguiré siendo presidente. Entonces nos negamos también a esas condiciones que no precautelan a los productores nacionales, que no precautelan la mano de obra local, y lo que deberíamos procurar nosotros en lo que aprobamos es que la mano de obra local logre seguir vendiendo porque eso sostiene empleos y sostiene la economía local. Es grave porque significa que no lo leyó. El TLC es claro respecto a las condiciones que tiene para que nuestros productos entre comillas, porque para nadie es un secreto que seguimos siendo productores de materia prima, lleguen a ese mercado a cambio de que nosotros, entre otras cosas, recibamos residuos, ¿no? Y eso es una cosa muy grave. Más aún cuando Galápagos está abandonada, ¿no es cierto? Galápagos tiene un grave impacto ambiental y tiene mar directo, llegada directa, y del otro lado, además, hay problemas alrededor del tema del narcotráfico. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar en dónde se llegan los paquetes, cómo salen, de qué forma? Primero. Y segundo, no es un momento ideal para la producción nacional. No lo es, porque hay mayores posibilidades, por ejemplo, de compra en línea. Gran cantidad de migrantes que están fuera del país han optado por comprar afuera y mandar mercancía como una forma para subsistir fuera del país. Entonces, si no se reconoce todo ese contexto y se desconoce además que en cifras del Banco Central más de 5.000 millones de dólares son remesas, no se está entendiendo lo que pasa en el país. Se ha dejado de producir en el país lo que por años se hizo. Y ahora, si además le sumamos a la coyuntura actual el tema de Rusia, el tema de la exportación del banano y las flores, entonces es otro problema adicional, porque hacíamos una evaluación bastante superficial del tema del banano y nos decían que el 20% más o menos de las exportaciones va a Rusia, pero ese 20% engloba a aquellos medianos productores que, si bien no exportan, sí producen al exportador, es decir, el exportador les compra. ¿A quién va a comprar el exportador? ¿Qué va a pasar con esa producción? ¿Se va a vender en el mercado local? No, porque en el mercado local está cubierto. ¿Y esos recursos dónde van a parar? Entonces, quizás cabe tomar decisiones de mejor manera, hacer una política diplomática mucho más serena, dejar de hablar mal de los países de los que económicamente dependemos y sobre todo pensar que estas decisiones que se están tomando en la calentura del momento van pasando factura más adelante. Lo de la chatarra rusa fue hace 4 semanas, un mes, y la factura está pasando el día de hoy. Entonces hay que tener mucho más tino porque la profundidad de la crisis también nos expone a ese tipo de escenarios.